Jóvenes y señoritas, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy el doctor Raúl Gutiérrez Machicado, docente de la asignatura de Clínica Integral de Niños. El tema que vamos a presentar hoy es analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, vamos a decir que los analgésicos y los antiinflamatorios son medicamentos o fármacos de uso prácticamente casi a diario del odontólogo. Es así que en el área de odontología y especialmente en los niños es de uso importante. El dolor es bastante desagradable, ¿no? Todos lo hemos padecido. Principalmente se produce por un daño de algún tejido y que va a desencadenar una respuesta vascular y celular. Cada paciente es muy diferente entre uno y otro. Es así que el dolor se va a experimentar de distinta forma. Algunos van a ser bastante sensibles y otros van a ser bastante resistentes al dolor. Es así que tenemos que realizar un tratamiento personalizado, ¿no? Y cada pacientito siente diferente dolor. No es un paciente igual, un paciente de 4 años que un paciente de 11 o de 12 años, o una persona adulta. Entonces es importante tratar mediante un mecanismo más personalizado, ¿no? Y tal vez multidisciplinario. Es importante calmar el dolor, aliviar el dolor y la ansiedad, ya que el niño va a colaborar de la misma forma en que se pueda controlar el dolor y vamos a también controlar y ayudar a su familia, ¿no? Porque si el niño sufre, también la familia, el padre o la madre va a sufrir a su lado. Como objetivo prioritario tenemos una valoración del paciente niño y un tratamiento adecuado. A manera de recordar, ustedes ya llevaron la parte de farmacología en los cursos inferiores. Vamos a recordar que los medicamentos tienen un nombre químico, un nombre genérico, ¿no? Y un nombre comercial. También vamos a un poquito recordar que existen varias vías de administración. Entre estas tenemos las enterales, las que se aplican a nivel oral, a nivel sublingual, a nivel rectal. También tenemos las vías parenterales, ¿no? Las que se aplican por vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, ¿no? Para esto utilizamos una aguja y aplicamos el anestésico o el medicamento por esta vía. Las vías tópicas tenemos la piel, la conjuntiva a nivel nasal, a nivel de los oídos, a nivel óptico o a nivel vaginal. También podemos mencionar la vía transdérmica. Tenemos las vías inhalatorias también. Acá observamos la vía oral, ¿no? Con la aplicación de medicamentos o fármacos que están recubiertos por una cierta sustancia, ¿no? Una capa de almidón o tal vez puede ser en forma de cápsula, ¿no? Existen diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Y que podemos aplicarlas por vía oral. También existen por vía sublingual, ¿no? Especialmente los analgésicos bastante fuertes, ¿no? O por vía rectal. Para la aplicación de la vía parenteral se necesita, como les decíamos, una jeringa y una aguja, ¿no? Donde la aplicación a nivel del músculo será a nivel con una angulación de 40 grados. A nivel subcutáneo de la misma forma, a nivel dérmico, ¿no? Subdérmico podemos aplicar con una angulación de 45 grados, a nivel endovenoso a una angulación de 25 grados y a nivel intradérmico aplicamos con una
angulación de 10 grados. Tenemos otros tipos, ¿no? Las transdérmicas, por ejemplo, los parches, que constantemente van depositándose el analgésico, ¿no? Entonces, es un, es un tipo de tratamiento de depósito constante del analgésico. Tenemos las vías oculares, las vías ópticas, las vías nasales. Acá tenemos también la dérmica, ¿no? Que se aplica directamente a nivel de la piel. Y tenemos también las aplicaciones inhalatorias, ¿no? Por ejemplo, en este caso se está aplicando el salbutamol. O en otro caso también la inhalación de anestésico, ¿no? Por ejemplo, el óxido nitroso en odontología. Vamos a mencionar y recordar también lo que es la farmacocinética, ¿no? La farmacocinética simplemente es la absorción, ¿no? En primera instancia la administración, posteriormente la absorción del fármaco, la biodistribución a nivel de todo el organismo, el metabolismo del organismo, ¿no? El metabolismo que sufre una vez ya en el sistema o en el organismo y posteriormente la excreción del medicamento, ¿no? A eso le llamamos farmacocinética. ¿Y qué será la farmacodinamia? La farmacodinamia es la acción que produce el fármaco al organismo. Y viceversa, la farmacocinética será la acción que produce el organismo al medicamento, ¿no? Eso a manera de recordar. Tenemos pues de esta forma indicaciones terapéuticas de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Eso significa AINES. Vamos a mencionar que estos AINES se utilizan principalmente en estados febriles, en estados infecciosos, ya sea locales o sistémicos. La presencia de diferentes tipos de dolor, ¿no? Por ejemplo, las artralgias, las mialgias, las neuralgias, las cefaleas, dolores articulares, radiculares, infecciones como las otitis, las faringitis y la dismenorrea, ¿no? Eso principalmente en mujeres. El, el uso de los AINES en el contexto actual del COVID está principalmente por el uso de estos antiinflamatorios y los corticoides, ¿no? Junto a los antibióticos, junto con la prevención de la coagulación, por ejemplo, el uso de la heparina, el uso de la aspirina, el uso del oxígeno mismo y el uso de algunos medicamentos como los corticoides, ¿no? Entonces ahí está juntamente con esos medicamentos los antiinflamatorios. Ha sido importante el uso de estos medicamentos en la pandemia, ¿no? También vamos a mencionar que existe un mecanismo de acción. Este mecanismo de acción de los AINES se basa principalmente en inhibir la ciclooxigenasa 2, ¿no? Inhibe el ciclo de la ciclooxigenasa 2, lo que va a repercutir en una función analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Al mismo tiempo de inhibir, inhibe el ciclo de la ciclooxigenasa 1, que contribuye a unos efectos secundarios en el tubo digestivo. Para que se comprenda un poco mejor, siempre les presentamos este cuadrito que es un poco más comprensible, ¿no? Esto es a nivel de la membrana celular. A nivel de la membrana celular se produce fosfolípidos de la membrana, ¿no? Que estos fosfolípidos va a ir a producir el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico producirá la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Por otro lado, también existe la producción de lipoxigenasas, ¿no?
Todo esto es el mecanismo de la inflamación, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel actúan los AINES? Los AINES actúan a este nivel de la formación y del impedimento de producción de estos dos elementos, ¿no? O de estos ciclos, ¿no? Impiden la formación de la ciclooxigenasa 2 y la ciclooxigenasa 1, ¿no? Y por lo tanto va a ir a impedir la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que son los mediadores de la inflamación. Al mismo tiempo va a llegar a producir también la interrupción de la función normal que produce la ciclooxigenasa 1, es decir, que protege la mucosa gástrica, mantiene un flujo renal y una función plaquetaria normal, esta ciclooxigenasa. Entonces se va a interrumpir esta acción y por lo tanto vamos a desproteger a la mucosa gástrica. Entonces, con esto vamos a mencionar de que uno de los efectos adversos importantes es la lesión gástrica que pudiera producir estos AINES. Acá tenemos un gráfico donde existe la agresión de un elemento que produce una lesión al organismo y va a llegar la producción de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, los fagocitos, mastocitos y algunos elementos como los leucocitos. Estos principalmente van a coadyuvar en la formación de leucotrienos, como les había dicho, algunos mediadores de la inflamación. Prácticamente existen antiinflamatorios que son sistémicos y antiinflamatorios que son locales, ¿no? Que se pueden utilizar para evitar este tipo de reacción en el organismo. Los AINES son analgésicos, ¿no? Pueden actuar con el alivio del dolor, pueden ser adictivos y no adictivos. También los AINES son antipiréticos, es decir, que actúa a nivel del sistema o del centro termorregulador que está ubicado en el hipotálamo. También va a ayudar a regular, ¿no? En caso de aumento de temperatura, eso en casos de infecciones virales o bacterianas. Existe también una clasificación de los antiinflamatorios. Estos pueden clasificarse en antiinflamatorios que no específicos, ¿no? Por ejemplo, los salicilatos y no salicilatos. Están clasificadas también como las enzimas antiinflamatorias, estamos hablando de enzimas proteolíticas y los agentes fibrinolíticos. Los antiinflamatorios específicos como la colchicina, los compuestos del oro, la cloroquina y los salicilatos, ¿no? Entonces es una clasificación amplia. Otra clasificación también, la que podemos mencionar, es de acuerdo a los grupos farmacológicos. Por ejemplo, los ácidos salicílicos, ¿no? Entre estos está el ácido acetilsalicílico y el diflunisal. Tenemos los ácidos salicílicos, el ácido acetilsalicílico y el diflunisal. Los ácidos enólicos y pirazolonas, ¿no? Dentro de estos está el metamizol, la novalgina, la fenilbutasona, su nombre comercial la dipirona. Tenemos los ácidos enólicos o los oxicams, está ahí el piroxicam y el meloxicam. Tenemos el ácido acético o los indol acéticos, donde están la indometacina y el sulindaco. Tenemos también los ácido pirol acéticos, ¿no? El uso más frecuente en las personas adultas, el ketorolaco.
Acá debemos mencionar el uso del ketorolaco es bastante importante, ¿no? En el control del dolor, pero está contraindicado el uso en niños. Entonces, incluso en farmacias yo vi de que les dan nomás, ¿no? Los analgésicos y de este tipo, ¿no? Los ácidos pirolacéticos, el ketorolaco, incluso ketorolaco sublingual con dosis de adultos le están dando, entonces bien peligroso. Puede llegar a dañar el riñón, intoxicación del hígado. Tenemos también los ácidos fenilacéticos, está el diclofenaco. Es controversial el uso del diclofenaco en niños, pero ya en niños a nivel escolar, tal vez adolescentes, ya se puede dar, ¿no? En caso de que sea necesario. Tenemos los ácidos propiónicos, ¿no? El uso más frecuente que se da es el ibuprofeno, el ketoprofeno y el fenoprofeno, ¿no? Tenemos el ibuprofeno, que es bastante tolerable por los niños y se puede dar como antiinflamatorio y como analgésico. Tenemos los ácidos nicotínicos, está el clonixina-todelicina, no está indicado en niños, pero sí ya en adolescentes, ¿no? Podemos utilizar este tipo de analgésicos. Los no ácidos o paraminofenoles, este prácticamente es el paracetamol, el acetaminofeno, que prácticamente lo utilizamos a diario, ¿no? Entonces es uno de los analgésicos de primera elección. Dentro de los analgésicos, la FDA clasifica en 5 categorías. La categoría A y B son medicamentos que no producen ningún tipo de alteración o ningún tipo de lesiones teratogénicas en el feto, ¿no? La que está dentro de la categoría C, ¿no? Existe ya una, un riesgo potencial, ¿no? Entonces es importante ver el riesgo-beneficio. La categoría D y la categoría X son ya medicamentos que presentan, ¿no? Y están confirmados algunas malformaciones que pudiera producir en el feto. Nosotros, como los analgésicos menores y mayores que se utilizan, están dentro de la categoría A y B. En odontología principalmente utilizamos analgésicos menores. También es importante recalcar que estos analgésicos tienen efectos adversos, ¿no? Como enseguida lo vamos a ver, es importante ver el tipo de etiología, eh, la, el, la dosificación según dosis kilogramo peso y la aplicación correcta de este medicamento. Dentro de las acciones, como ya dijimos, va a inhibir el ciclo de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. También inhiben los canales iónicos sensibles al ácido. También otra de las funciones es establecer los mediadores químicos del dolor, ¿no? Y inhibe el factor de necrosis tumoral. Estas son las acciones de los antiinflamatorios no esteroideos. También, como decíamos o indicábamos, que tienen efectos adversos. Dentro de los efectos adversos está, por ejemplo, que el asma, que podría llegar a producir la aspirina. Eh, Principalmente en caso de resfríos, por ejemplo, se utiliza la aspirina y pudiera estar, digamos, en un tratamiento, ¿no? Como por ejemplo en el asma. Entonces existe una reacción adversa y pudiera llegar a producir un asma, ¿no? El tratamiento del asma lo realizan generalmente con salbutamol. Entonces es importante en nuestra historia clínica siempre preguntar si el niño está consumiendo algún medicamento. Y si obviamente el paciente está utilizando salbutamol, es un paciente asmático que tenemos que
evitar el uso de esta aspirina, ¿no? También tenemos el síndrome de Zeye, ¿no? Es un síndrome que se produce al momento de el niño que se encuentra resfriado. Se va a llegar a producir eh, una alteración a nivel de su sistema orgánico, donde el paciente niño va a tener dolor de cabeza, malestar general, ¿no? Pero después de este resfrío, ¿no? Y con el antecedente de que haya consumido aspirina. También la aspirina se utiliza como un antiagregante plaquetario, principalmente para llegar a evitar, ¿no?, alguna complicación en caso de, por ejemplo, en caso de pacientes que tengan poliglobulia, ¿no?, o eritrocitosis. Se utiliza. Entonces es importante también utilizar la aspirina con mucha precaución, ¿no? Porque en el momento de que estemos, por ejemplo, realizando alguna exodoncia y el paciente esté utilizando, tenemos que evitar de que el paciente utilice, ¿no? Porque puede tener el riesgo de una hemorragia. Otras complicaciones o efectos adversos son, por ejemplo, la anemia y las hemorragias, en el caso del uso del metamizol, la dipirona y la novalgina. El uso del ketorolaco, como ya les dije, está contraindicado en los niños, este uso. Si en personas adultas produce vértigo, mareo y somnolencia, en niños mucho peor, ¿no? Nos puede provocar otras alteraciones más. El ketorolaco y el clonixinato de lisina nos puede llegar a producir ictericia. También tenemos otros efectos adversos como la nefropatía, tenemos algunas otras alteraciones hematológicas como la agranulocitosis o alguna hepatotoxicidad. También tenemos reacciones anafilácticas, ¿no?, reacciones alérgicas y principalmente, como les había mencionado, los efectos gastrolesivos. Entonces, el uso inapropiado o prolongado de los AINES nos va a llegar a producir estos tres aspectos. Uno, va a llegar a producir la síntesis de prostaglandinas, va a ser inhibida a nivel de la mucosa gastrointestinal. Va a existir una muy baja reparación epitelial, ¿no?, una muy baja función inmunológica. Y también se va a producir una baja producción del moco bicarbonato a nivel de la superficie o el epitelio gastrointestinal, ¿no? Y también va a existir un bajo flujo sanguíneo, lo que va a repercutir en un daño intestinal. Entonces es importante dar de una forma adecuada, ¿no?, un uso adecuado y no más, que no supere más de los 3 días. Ahora, si el uso es indicado o es necesario utilizar este medicamento por más días, es importante la rotación del medicamento, ¿no? Entonces, si estamos utilizando algún ibuprofeno, podemos cambiar por algún otro medicamento como el paracetamol, tal vez el diclofenaco, pero tener siempre cuidado, ¿no? Este cuidado de daño intestinal. Entre las complicaciones del uso de los AINES, vamos a ver la anemia hemorrágica gastrointestinal, la mala absorción intestinal, la disfunción ileal y principalmente la obstrucción gastrointestinal, que es la complicación mucho más grave. Tenemos también la estenosis intestinal en el diafragma, ¿no? Entonces todas estas complicaciones van a repercutir en el tubo digestivo. Tenemos otras complicaciones durante el embarazo, ¿no? Como por ejemplo
a nivel de la contractilidad uterina, ¿no? Va a reducir esta contractilidad y puede existir una prolongación en la gestación o el trabajo de parto. También en el feto puede ocasionar un cierre prematuro del ductus arterial fetal. Ahora vayámonos a el uso, el abordaje mismo y manejo del dolor. Vamos a ver cuál es la forma de manejar el dolor, ¿no? Cuando el paciente viene, es importante manejar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el manejo farmacológico? Vamos a utilizar antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, sedantes y anestésicos, ¿no? Podemos utilizar los sedantes y los anestésicos para si hablamos de manejo farmacológico. Un manejo no farmacológico, también existen los físicos, por ejemplo, los masajes, la crioterapia y la inmovilización. No existen otras técnicas, por ejemplo, las técnicas psicológicas, las conductuales, por ejemplo, ¿no? Entonces son técnicas de manejo no farmacológico. ¿Cuál va a ser el abordaje del dolor? En una primera instancia, el medicamento AINE o analgésico de primera elección es el paracetamol, ¿no? También podemos utilizar de una forma separada el ácido acetil salicílico, estamos hablando de la aspirina, o el ibuprofeno de forma separada. También existe la posibilidad de asociar medicamentos, por ejemplo el paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? O el paracetamol y el diclofenaco podría ser, ¿no? Entonces son combinaciones que se pudieran realizar. ¿Qué pasa si nuestro paciente niño sigue sintiendo o existe un dolor de tipo moderado ya a severo? Entonces podemos utilizar los opiáceos menores, ¿no? Los opiáceos menores. ¿Qué pasa si aún continúa la molestia, el dolor, ¿no? Es siempre importante ver la etiología de este dolor. Si este dolor prácticamente es de alguna causa traumática o la presencia de infección, entonces acudir o recurrir a medicamentos antibióticos, ¿no? O eliminar el daño que estuviera ocasionando el dolor. Entonces, podemos utilizar los opiáceos menores. En el caso de que se requiera, ¿no? El tratamiento de un dolor más severo, entonces se utiliza la combinación de los AINES más los opiáceos menores. Entonces estamos hablando de la combinación de estos medicamentos, ¿no? El paracetamol, el ácido acetil salicílico, el ibuprofeno o el diclofenaco, ¿no? Con los opiáceos menores. Entonces esta combinación también está aceptada a nivel del manejo de los analgésicos y de los antiinflamatorios. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? En una primera instancia, que son antipiréticos, es decir, que controlan la fiebre, ¿no? El aumento de la temperatura. Son antiinflamatorios que van a reducir o van a evitar la formación de inflamación. También tenemos la otra acción que son analgésicos. Y también vamos a mencionar que dentro de los AINES está la aspirina, ¿no? Y es una de las funciones que es antiagregante plaquetario. También vamos a hablar, por ejemplo, de la colchicina, que tiene una propiedad úrico-súrica, es decir, que va a expulsar el ácido úrico a nivel celular, ¿no? Eso simplemente pasa en el uso de la colchicina, ¿no? Y en el caso de la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Como les había mencionado, es bastante usado en pacientes que tienen eritrocitosis.
En este cuadro vamos a indicar de que cada medicamento o cada fármaco tiene una cierta característica, ¿no? Que puede ser más antitérmico, más antiinflamatorio o más analgésico. O en algunos casos, por ejemplo, puede ser antitérmico o analgésico. En el caso de la aspirina, ¿no? Estamos hablando del ácido acetilsalicílico, eh, tiene las tres características, ¿no? Es antitérmico, antiinflamatorio y analgésico. El paracetamol, que es de uso frecuente, se utiliza principalmente para la fiebre y para el dolor, ¿no? Post-extracción es bastante ideal. El metamizol, principalmente lo utilizamos como antipirético, es decir, antitérmico. El piroxicam, ¿no? Una de las propiedades del piroxicam es de que va a durar bastante tiempo, ¿no? Una sola dosis y su acción es durante 24 horas, ¿no? La acción que tiene es bastante antitérmica y analgésica. La indometacina también puede ser bastante antiinflamatorio y analgésico y no tiene prácticamente la propiedad de ser antitérmica. El ketorolaco y el clonixinato de lisina prácticamente son más analgésicos, ¿no? El ketorolaco y el clonixinato de lisina. El diclofenaco es prácticamente antiinflamatorio y el ibuprofeno es antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Entonces, veamos siempre el origen, el tipo de dolor que presenta nuestro paciente, ¿no? Y acá tendremos que ver qué medicamento utilizar, ¿no? No vayamos a darle, por ejemplo, si un pacientito está presentando dolor y fiebre, entonces no podemos darle diclofenaco, ¿no? Si es más antiinflamatorio, ¿no? Aunque en muchos textos también indican que tiene ciertas características de ser analgésico y antitérmico, ¿no? Pero en muy pequeñas cantidades, pero es más antiinflamatorio, ¿no? En el caso, digamos, de que exista un dolor muy fuerte, entonces podemos prescribirle paracetamol y tal vez un diclofenaco, ¿no? O paracetamol con ibuprofeno. Entonces nuestro ibuprofeno, acá está, ¿no? Con el ibuprofeno. Entonces vamos a conseguir un buen control del dolor, un buen manejo del dolor. Bueno, continuamos los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos los salicilatos. A partir de ahora hablamos de los medicamentos, ¿no? Por separado y la dosis que se debe aplicar. Los salicilatos vienen prácticamente para adultos en dosis de 500 miligramos que se puede dar 3 veces por día, ¿no? De la misma forma, el diflunisal es de 500 miligramos que se puede dar 2 veces por día. Es un poco menos irritante el diflunisal que el ácido acetilsalicílico. Y en caso por ejemplo, la acción de antiagregante plaquetario, generalmente la dosis es de 100 miligramos. Tenemos el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los salicilatos? Es principalmente analgésica, ¿no? A nivel dentario y principalmente para dolores de cabeza, es decir, para cefaleas. Alivian dolores con un dolor o un umbral alto, ¿no? Deprime el centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Estamos hablando que baja la temperatura. Disminuye el dolor, la tumefacción y la rigidez articular, ¿no? Son los mecanismos de acción de los salicilatos.
El ácido acetilsalicílico, la aspirina, en la dosis del adulto es de 500 miligramos. Podemos darle o prescribirle cada 4 y 6 horas. En niños damos una dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo peso cada 6 horas. Prácticamente esta dosis es similar a la del paracetamol. Un máximo de 60 a 80 miligramos por kilogramo día. Los salicilatos también tienen a nivel respiratorio un aumento de la ventilación pulmonar. A nivel gastrointestinal van a producirnos náuseas, vómitos, irritación local, hemorragias y úlceras. A nivel sanguíneo produce inhibición de la agregación plaquetaria, ¿no? Con un aumento del tiempo de sangría. Es importante en este punto, antes de realizar algún tratamiento invasivo, estamos diciendo algún tipo de cirugías, eliminar, ¿no? El consumo de la aspirina. Hablemos del paracetamol. El paracetamol es el AINE de primera elección, ¿no? En adultos la dosis es de 500 miligramos cada 4 horas o 6 horas. Un máximo de 4 gramos al día en dosis del adulto. Como les decía, en niños es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Podemos darle entre 4 y 6 horas. Máximo por día 2 gramos por día. Una de las características es que estos AINES máximo podemos medicar por 3 días. ¿Cuáles son los cuidados especiales del paracetamol? A dosis muy elevadas, ¿no? Que superen los 2 gramos diarios, nos puede ocasionar necrosis hepática centrolobular. Nos puede provocar encefalopatía hepática, ictericia, ¿no? Estamos hablando de lesión a nivel del hígado, y con esto puede conllevar a la muerte, ¿no? Entonces, siempre dosis kilogramo peso. Contraindicaciones. Está contraindicado en casos de anemia, está contraindicado en casos de cianosis, en casos de lesiones o afecciones hepáticas, ¿no? Es importante por esa situación considerar en la historia clínica si tiene algún antecedente de hepatitis, algún tipo de infección que haya tenido, ¿no? Y en caso de niños menores de 6 meses, está contraindicado, ¿no? Pero generalmente les medican, ¿no? En caso de vacunas, por ejemplo, les dan sus dosis, ¿no? Por gotitas. Entonces, pero se les da solamente una dosis o máximo por un día, ¿no? El metamizol. El metamizol también la dosis del adulto es de 500 a 575 miligramos cada 6 a 8 horas. En dosis pediátricas, generalmente en niños es bastante escaso, ¿no? No existe. Pero la salvedad es de que el fabricante, ¿no? La industria, va a llegar o va a indicar, ¿no? Cuántas dosis por kilogramo de peso. Entonces, según esa presentación se debe dar. También podemos prescribir el ibuprofeno. Según la FDA, en adultos es de 400 a 600 miligramos cada 6 horas a 8 horas. Máximo es de 2.4 gramos por día. La dosis del ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Niños de 20 miligramos kilogramo día en 3 a 4 dosis, ¿no? Entonces,
podemos dar una dosis máxima de 20 miligramos en un día. De igual forma podemos dar máximo entre 2 a 3 días, ¿no? Si es necesario el uso de estos AINES, entonces es importante rotar el medicamento, ¿no? El ibuprofeno también tiene sus efectos, ¿no? Tiene un efecto gastrolesivo, pero no es muy importante, ¿no? Es gastrolesivo bajo. Se puede utilizar en pacientes anticoagulados. Está contraindicado principalmente en asma, ¿no? En enfermedades inflamatorias intestinales. En el caso, por ejemplo, de una gastritis, es importante ver, ¿no? El riesgo-beneficio. En el caso de la hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o otro AINE, no se puede dar. En caso del lupus eritematoso sistémico y la poliposis nasal también está contraindicado. Hablemos del diclofenaco. El diclofenaco prácticamente se utiliza en adultos, ¿no? En caso de lesiones traumáticas. Se puede dar principalmente 50 miligramos cada 8 horas, con una dosis máxima de 50 miligramos kilogramo día. Ahora, en adultos es utilizado bastante, ¿no? En caso de lesiones, especialmente los deportistas utilizan a nivel tópico, a nivel intra o vía parenteral o intradérmico o tal vez dérmico, ¿no? Entonces son posologías que se dan. En niños no está recomendado, ¿no? No nos recomiendan utilizar el diclofenaco, pero ya así a nivel escolar, en edad escolar, sí está recomendado, se puede utilizar, pero siempre veamos la dosis, ¿no? Si la dosis del adulto es de 50, en niños en edad escolar podemos utilizar media tableta, ¿no? Ahora, en niños pequeñitos no está recomendado, ¿no? En niños hablamos en edad preescolar, menores de 6 años. El diclofenaco también tiene una actividad gastrolesiva intermedia. Se puede utilizar en pacientes anticoagulados. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿No? Todas las contraindicaciones son similares, ¿no? Como el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u a otro AINE. Acá aparece la insuficiencia cardíaca grave post cirugía cardíaca, ¿no? Y la porfiria, ¿no? Es igual que los otros antiinflamatorios no esteroideos, como la poliposis nasal y el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces son patologías que se tienen que preguntar en el momento de que se está realizando la anamnesis, ¿no? Y la elaboración de la historia clínica. Ver si tiene algún tipo de enfermedad de la que se menciona o prácticamente no tiene, ¿no? Y si es que está relacionado con algún tipo de enfermedad de este tipo, entonces no utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos. Hablemos del naproxeno. Según la FDA, la dosis es en adultos de 500 miligramos cada 12 horas. En niños podemos utilizar entre 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso, 2 a 3 veces por día. La tolmetina, prácticamente eso lo utiliza, está autorizado por la FDA, pero en nuestro medio no es de uso constante, digamos, ¿no? También se utiliza en niños de 5 a 7 miligramos kilogramo peso, ¿no? 2 a 3 dosis por día. Hablemos de los opiáceos menores, ¿no? ¿Cuáles son los opiáceos menores? Entre estos está la codeína. La codeína, ustedes seguramente debieron alguna vez utilizarlo, ¿no? Generalmente los médicos los recetan junto a algunos antitusivos. Es uno de los opiáceos que también en adultos se utiliza, ¿no? En dosis de 30 miligramos cada 6 horas.
con un máximo de 120 miligramos por día. En niños, la dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo dosis, cada 4 horas. Máximo, la dosis será en niños de 40 miligramos kilogramo día. Se puede realizar la combinación con el paracetamol, ¿no? Estamos hablando de una combinación de estos para dolores de tipo moderado a severo. Otro de los opiáceos menores también es el tramadol. Este tramadol principalmente en adultos se utiliza de 5 a 100 miligramos cada 6 horas, con una dosis máxima de 400 miligramos día. En niños no es recomendado, ¿no? Pero se puede utilizar en niños en edad ya prácticamente preadolescentes o adolescentes, ¿no? En el caso necesario. También es importante utilizar, ¿no? Si es que se ha utilizado por bastantes días, ¿no? Que superan los 3 días, el uso de algunos protectores gástricos. No debe evaluarse individualmente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es bastante mayor o ha tenido algún antecedente de úlcera gástrica, puede tener algún antecedente de sangrado del tubo digestivo, ¿no? Algunos medicamentos que pueden ser causantes de úlceras. Entonces, evaluar estos factores que pudieran agravar, digamos, ¿no? Para eso tenemos algunos medicamentos, por ejemplo el omeprazol, ¿no? Este es un inhibidor de la bomba de protones, que es un protector gástrico, ¿no? En adultos la dosis es de 20 miligramos cada 24 horas. En niños también se puede utilizar en el caso de que el paciente presente algún tipo de lesión gastrointestinal, ¿no? Como lo que habíamos mencionado. No se recomienda su administración para prevenir la gastropatía, ¿no? Pero es importante si es que existen esos antecedentes. Entonces, a manera de conclusión, vamos a mencionar de que el uso de los antiinflamatorios no esteroideos siempre debe ser personalizado. Entonces, para esto vamos a tener cuáles son las causas etiológicas de esta presencia de dolor, presencia de fiebre, presencia de inflamación y tal vez de impotencia funcional, y la causa etiológica de estos signos y síntomas, y proceder a la medicación según dosis, kilogramo, peso, ¿no? Y tal vez realizar algún tipo de combinaciones entre medicamentos y mejorar la salud y evitar este dolor que a veces nuestros pacientes sufren, ¿no? Y es importante también manejar de una forma adecuada, conocer estos medicamentos, la dosis de cada medicamento antiinflamatorio no esteroideo. Esta es la biografía que tenemos como libros bases, ¿no? Está Odontopediatría, la evolución del niño al adulto joven, de Boch, Odontología pediátrica, de Bordoni, y las bases farmacológicas de la terapéutica odontológica, de Bascones. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos encontrando la siguiente semana con ya el manejo de los antimicrobianos, ¿no? Los antibióticos. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, una buena jornada.